Capítulo 25. Crédito y capital ficticio. No entra en nuestro propósito proceder a un análisis detallado del crédito y de los instrumentos de que se vale, dinero crediticio, etc. Nos limitaremos a señalar aquí algunos puntos necesarios para completar la fisonomía del régimen de producción capitalista en general. Para ello habremos de referirnos solamente a dos aspectos del crédito: el crédito comercial y el crédito bancario. La relación entre el desarrollo de estas dos clases de crédito y el crédito público no ha de ser estudiada aquí. Ya hemos expuesto anteriormente, libro 1, capitán 3, BP 99 SS. Cómo surge de la circulación simple de mercancías la función del dinero como medio de pago y se crea entre los productores de mercancías y los que negocian con ellas una relación de acreedores y deudores. Al desarrollarse el comercio y el modo de producción capitalista, que solo produce con vistas a la circulación, se amplía, se generaliza y se va modelando esta base natural del sistema de crédito. En general, el dinero solo funciona aquí como medio de pago, es decir, las mercancías se venden recibiendo a cambio, no dinero, sino una promesa escrita de pago que deberá hacerse efectiva al cabo de determinado tiempo. Para simplificar el problema, podemos resumir estas promesas de pago en su conjunto dentro de la categoría general de letras de cambio. Hasta el día de su vencimiento, en que han de hacerse efectivas, las letras de cambio circulan, a su vez, como medios de pago. Constituyen el dinero comercial en sentido estricto. Al cancelarse en último resultado mediante la compensación de créditos y deudas, funcionan en absoluto como dinero, puesto que no necesitan convertirse finalmente en dinero. Y así como estos desembolsos que los productores y los comerciantes se hacen entre sí en forma de letras de cambio constituyen la verdadera base del crédito, su instrumento de circulación, la letra de cambios forma la base del verdadero dinero crediticio, de los billetes de banco, etc. Este no descansa en la circulación monetaria, ni en la de dinero metálico ni en la del papel moneda del Estado, sino en la circulación cambiaria. W. Leatham, banquero de Yorkshire. Letterson de Currency. Segundo ed. Londres. 1840. Según mis cálculos, el importe total de las letras de cambio que circularon en 1839 fue de 528.493.842 libras esterlinas, calculando las letras de cambio extranjeras en un sexto aproximadamente del importe total y el importe de las letras de cambio que circularon simultáneamente en el mismo año de 132.123.460 libras esterlinas p. 56. Las letras de cambio representan dentro de la circulación una parte más considerable que todas las demás juntas pp. 3-4. Esta enorme superestructura de las letras de cambio descansa sobre una base formada por la cuantía de los billetes de banco y el oro. Y si esta base sí contrae demasiado en el curso de los acontecimientos, pueden peligrar la solidaridad e incluso la existencia de aquellas p. 8. Si se calcula toda la circulación se refiere a los billetes de banco, f. Y el importe de las obligaciones de todos los bancos, se obtiene una suma de 153 millones cuya conversión en oro puede reclamarse según la ley. Pero ¿de dónde sacaremos la cantidad de oro necesaria para hacer frente a estas reclamaciones? En Inglaterra y el país de Gales circulan aproximadamente 5 millones de oro, en Irlanda y Escocia circulan solamente billetes de 1 libra, y en las cajas fuertes de los bancos hay unos 4 millones, lo que arroja una suma de 9 millones para hacer frente a la reclamación de 148 millones. P. 11. Las letras de cambio no pueden ponerse bajo control, a menos que se impida el excedente monetario, y el bajo tipo de interés o de descuento que provoca una parte de ella y estimula esta grande y peligrosa expansión. Es imposible decir qué parte de ella procede de negocios reales. Por ejemplo, de compras y ventas efectivas, y qué parte responde a causas ficticias, fictitious, y a letras sin base, que se descuentan simplemente para recoger otras que se hallan en circulación antes de su vencimiento, creando así capital ficticio con la emisión de simples medios de circulación imaginarios. En las épocas en que el dinero es abundante y barato. Sabemos que estas operaciones adquieren un volumen enorme pp. 43-44. J.W. Bosanquet, Metallic, Paper and Credit Currency, Londres, 1842. El importe medio de los pagos cancelados diariamente en la clearing house donde los banqueros de Londres se canjean mutuamente los cheques recibidos en pago y las letras de cambio vencidas, f. excede de 3 millones de libras esterlinas, sin que la cantidad de dinero necesaria para realizar estas operaciones pase de 200.000 libras p.
86. El giro total de la Clearing House en el año 1889 ascendió a 76,8 3/4 millones de libras esterlinas, lo que, calculando, en números redondos, 300 días hábiles, da una media de 251,2 millones de libras esterlinas diarios. FL. Las letras de cambio son, indiscutiblemente, medios de circulación, currency, independientes del dinero puesto que su propiedad puede transferirse de unos a otros por medio del endoso P. 92-93. Puede suponerse por término medio que cada letra de cambio circulante lleva dos endosos y salda, por tanto, antes de su vencimiento, dos pagos. Por donde puede concluirse que, solamente mediante el endoso, las letras de cambio operaron en 1839 una transferencia de propiedad por valor de 2 veces 528 millones, o sean, 1056 millones de libras esterlinas, más de 3 millones de libras diariamente. Es evidente, pues, que las letras de cambio y los depósitos bancarios, mediante la transferencia de propiedad de mano en mano y sin recurrir para nada al dinero, realizan funciones de dinero por un volumen diario de 18 millones de libras esterlinas, por lo menos p. 93. Tooke dice lo siguiente, refiriéndose al crédito en general. El crédito, en su acepción más simple, es la confianza bien o mal fundada que mueve a alguien a confiar a otro una cierta suma de capital. Sea en dinero, sea en mercancías cifradas en un determinado valor en dinero, suma pagadera siempre al cabo de determinado tiempo. Cuando este capital se presta en dinero, es decir, en billetes de banco, en un crédito al contado o en una orden de pago contra un corresponsal, se calcula por el uso del capital un recargo de un determinado tanto por ciento sobre la suma que ha de ser devuelta. Tratándose de mercancías cuyo valor en dinero se fija entre los interesados y cuyo traspaso constituye una venta, la suma señalada y que ha de pagarse incluye una indemnización por el uso del capital y por el riesgo que se asume hasta el día del vencimiento. En la mayoría de los casos, se entregan a cambio de estos créditos obligaciones escritas de pago con una fecha de vencimiento fija. Y estas obligaciones o promesas transferibles a otros constituyen el medio que los prestamistas, si encuentran ocasión para emplear su capital, ya sea en forma de dinero o de mercancías, antes de que estas letras de cambio venzan, pueden en la mayoría de los casos utilizar para contraer préstamos o comprar más barato, ya que su propio crédito resulta reforzado por el segundo nombre estampado en la letra de cambio inquiriento de currency principle, página 87. Ch. Coquelin, du Creditenes Banques dans l'Industrie, en Revuedes Deux Mondes, 1842, t. 31. La mayoría de las operaciones de crédito se efectúa en todos los países, dentro del círculo de las mismas relaciones industriales. El productor de materias primas se las adelanta al fabricante que ha de transformarlas, obteniendo de éste una promesa de pago con vencimiento fijo. El fabricante, después de realizar la parte del trabajo que le corresponde, adelanta a su vez en condiciones análogas su producto a otro fabricante encargado de seguirlo transformando, con lo cual el crédito va extendiéndose de uno en otro hasta llegar al consumidor. El comerciante al por mayor adelanta sus mercancías al comerciante al por menor, después de haberlas obtenido en las mismas condiciones del fabricante o del comisionista. Todos toman a préstamo con una mano y prestan con la otra, a veces dinero, pero con mayor frecuencia productos. Se realiza así, en las operaciones industriales, un intercambio incesante de anticipos, que se combinan y entrecruzan en todas direcciones. En la multiplicación y en el crecimiento de estos anticipos mutuos consiste precisamente el desarrollo del crédito, y aquí es donde se halla la verdadera sede de su poder. El otro aspecto del sistema de crédito se relaciona con el desarrollo del comercio del dinero, que en la producción capitalista es paralelo, naturalmente, al desarrollo del comercio de mercancías. Hemos visto en la sección anterior, capitán 19, pp. 336 ss, cómo van concentrándose en manos de los banqueros los depósitos de los fondos de reserva de los hombres de negocios, las operaciones técnicas de los cobros y los pagos en dinero, los pagos internacionales y con ellos el comercio de lingotes de oro y plata. Conjuntamente con este comercio del dinero se desarrolla el otro aspecto del sistema de crédito, la administración del capital a interés o del capital dinero, como una función especial de los banqueros. El prestar y tomar en préstamo dinero se convierte en un negocio específico suyo. Aparece ahora como intermediario entre el verdadero prestamista y el prestatario de capital dinero.
En términos generales, el negocio bancario consiste, desde este punto de vista, en concentrar en sus manos, en grandes masas, el capital dinero prestable, por donde en vez del prestamista individual es el banquero el que aparece como representante de todos los prestamistas de dinero frente a los capitalistas individuales y comerciales. El banquero se convierte en el administrador general del capital dinero. Por otra parte, concentran a los prestatarios frente a todos los prestamistas, puesto que toman dinero a préstamo para todo el mundo comercial. Un banco representa, de una parte, la centralización del capital dinero, de los prestamistas, y de otra parte la centralización de los prestatarios. Su ganancia consiste, en general, en recibir a préstamo a un tipo de interés más bajo del que concede a sus clientes. El capital prestable, ¿de qué disponen los bancos? Fluye a ellos de distintos modos. En primer lugar, se concentra en sus manos, por ser los bancos los cajeros de los capitalistas industriales, el capital dinero que todo productor y todo comerciante tiene como fondo de reserva o que recibe en pago. Estos fondos van convirtiéndose así en capital dinero prestable. Con ellos, el fondo de reserva del mundo comercial, al concentrarse como un fondo común, se reduce al mínimo necesario y una parte del capital dinero que de otro modo se quedaría inactivo como fondo de reserva se moviliza en la concesión de préstamos, funciona como capital a interés. Su capital prestable se forma, en segundo lugar, a base de los depósitos hechos en los bancos por los capitalistas dueños del dinero y que les permiten dar en préstamo el dinero depositado. Con el desarrollo del sistema bancario, sobre todo a partir del momento en que los bancos empiezan a pagar intereses por el dinero depositado, afluyen también a sus cajas los ahorros de dinero y el dinero momentáneamente inactivo de todas las clases. Pequeñas sumas, incapaces cada una de por sí para funcionar como capital dinero, se funden en grandes masas y forman así un poder monetario. Esta acumulación de pequeñas cantidades debe distinguirse como un resultado especial del sistema bancario, del papel de intermediario que los bancos asumen entre los verdaderos capitalistas de dinero o los prestatarios. Finalmente, se depositan también en los bancos aquellas rentas cuyo consumo es progresivo. Los préstamos, aquí solo nos interesa el crédito comercial en sentido estricto, se realizan mediante el descuento de letras, conversión de estas en dinero antes de su vencimiento, y por medio de anticipos bajo diversas formas. Anticipos directos a base de crédito personal, préstamos con garantía de títulos y valores rentables, de valores públicos, de acciones de todas clases, y principalmente anticipos sobre documentos de embarque y certificados de mercancías almacenadas y otros títulos de posesión de mercaderías, giros sobre depósitos, etc. El crédito concedido por un banco puede revestir, a su vez, diversas formas, por ejemplo, la de una letra de cambio o un cheque sobre otro banco, la de la apertura de un crédito de la misma clase y finalmente, tratándose de bancos de emisión, la de billetes del propio banco que concede el crédito. El billete de banco no es otra cosa que una letra de cambio librada sobre el banquero, pagadera a la vista y al portador y que el banquero emite en vez de letras privadas. Esta última forma de crédito presenta para el profano un carácter especialmente impresionante y aparece a sus ojos revestida de gran importancia, en primer lugar porque esta clase de dinero crediticio sale de la simple circulación comercial para entrar en la circulación general, funcionando aquí como dinero, y además porque en la mayoría de los países los bancos principales que emiten billetes de banco son una especie de combinación especial de bancos nacionales y bancos privados y, como tales, se hallan en realidad respaldados por el crédito nacional y sus billetes constituyen, en mayor o menor medida, medios legales de pago, y porque en este caso se ve claramente que aquello en que trata el banquero es el crédito mismo, ya que el billete de banco no es más que un signo circulante. Pero el banquero aun cuando adelante el dinero depositado al contado en sus cajas, comercia también con todas las demás formas de crédito. En realidad, el billete de banco no es sino la moneda del comercio al por mayor, siendo el depósito lo que, en los bancos, constituye lo primordial. La mejor prueba de esto la tenemos en los bancos escoceses. No es necesario, para la finalidad que aquí perseguimos, detenerse a investigar los distintos institutos de crédito existentes ni las diversas formas de los bancos mismos. Los banqueros tienen una doble función, primero concentrar el capital de aquellos que no tienen un empleo directo que darle y distribuirlo y transferirlo a otros que dispongan de medios para emplearlo. Segundo, recibir en depósito las rentas de sus clientes para írselo reembolsando a medida que lo necesiten para sus fines de consumo. Lo primero es circulación de capital, lo segundo circulación de dinero, currency.
Una función consiste en la concentración del capital, de una parte, y de otra parte en su distribución. Otra en la administración de la circulación para los fines locales de los contornos. Tooke, inquirimiento de currency principles, p. 36 y 37. En el capitán 28 volveremos sobre este pasaje, compárese página 420 ss. Reports of Committees, T8. Comercial Distress, T1, parte 1. 1847-48. Minutes of Evidence. En lo sucesivo. Cit. Como Comercial Distress, 1847-1848. En la década del 40, en los descuentos de letras hechos en Londres se aceptaban en innumerables casos, en vez de billetes de banco, letras de cambio libradas por un banco sobre otro a 21 días vista. Declaración de J. Pease, banquero provincial. Nums. 4636 y 4645. Según el mismo informe, los banqueros, cuando escaseaba el dinero, acostumbraban a dar en pago a sus clientes letras de esta clase. Si el que las recibía quería billetes de banco, tenía que volver a descontar las letras. Esto representaba, para los bancos, un privilegio de creación de dinero. Los señores Jones, Lloyd y Co. pagaban de este modo desde tiempo inmemorial siempre que escaseaba el dinero y el tipo de interés excedía del 5%. El cliente sentíase contento de recibir estos bankers' bill, pues las letras de Jones, Lloyd y Co. eran más fácilmente descontables que las suyas propias. A veces, estas letras circulaban por 20 y hasta por 30 manos. Look. Cit. Nums. 901 a 905, 992. Todas estas formas sirven para hacer transferible la promesa de pago. Apenas existe ninguna forma bajo la que pueda envolverse el crédito en que no cumpla a veces una función de pago. Lo mismo da que esta forma sea la de un billete de banco, una letra de cambio o un cheque, el proceso es siempre esencialmente el mismo y el resultado sustancialmente idéntico. Fullerton, on the Regulation of Currencies, segundo ed. Londres 1845, p. 38. Los billetes de banco son el dinero menudo del crédito op. Cit. p. 51. Lo siguiente está tomado de la obra de J. W. Gilbert, The History and Principles of Banking, Londres, 1834. El capital de un banco se halla formado por dos partes. El capital de inversión, Invested Capital, y el capital bancario, Banking Capital, prestado p. 117. El capital bancario o capital prestado se obtiene de tres modos. Primero mediante la constitución de depósitos. Segundo mediante la emisión de billetes de banco propios. Tercero mediante la emisión de letras de cambio. Si alguien me presta gratis 100 libras esterlinas y yo se las presto a otro al 4% de interés, ganaré al cabo del año 4 libras esterlinas con esta operación. Y lo mismo si alguien acepta mi promesa de pago, y promise to pay, es la fórmula que suelen adoptar en Inglaterra los billetes de banco, para devolverme el dinero al final del año, pagándome por ello el 4%. Con esta operación gano 4 libras esterlinas. Lo mismo que si prestase 100 libras. Y finalmente, si alguien, en una ciudad de provincias, me trae 100 libras esterlinas con la condición de que, pasados 21 días, habré de pagar esta suma a una tercera persona en Londres. El interés que entre tanto pueda sacarle al dinero será una ganancia obtenida por mí. He aquí un resumen real de las operaciones realizadas por los bancos y de los medios empleados para crear un capital bancario a través de los depósitos, los billetes de banco y las letras de cambio p. 117. Las ganancias de un banquero se hallan generalmente en relación con la cuantía de su capital prestado o del capital bancario. Para calcular la ganancia real de un banco hay que descontar los intereses sobre el capital de inversión de la ganancia bruta. El resto constituye la ganancia bancaria p. 118. Los adelantos de los banqueros a sus clientes se hacen con el dinero de otros p. 146. Los banqueros que no emiten billetes de banco son precisamente los que se crean un capital bancario mediante el descuento de letras. Aumentan sus depósitos por medio de sus operaciones de descuento. Los bancos de Londres solo descuentan a aquellas casas que tienen dinero depositado en su poder p. 119. Una firma que descuenta letras en su banco y ha percibido intereses por el importe total de ellas debe dejar en poder del banco una parte por lo menos de este importe sin cobrar intereses. Por este método, el banquero obtiene sobre el dinero anticipado un interés superior al tipo corriente y se crea además un capital bancario mediante el saldo que retiene en su poder. Página 120.
Economía de los fondos de reserva, depósitos, cheques. Los bancos de depósito economizan mediante la transferencia de los saldos y el empleo de los medios circulantes y realizan operaciones de gran importancia con pequeñas sumas de dinero real. El dinero así ahorrado es empleado por el banquero en facilita dinero a sus clientes mediante descuento de letras, etc. De este modo la transferencia de los saldos robustece la eficacia del sistema de depósito P. 123. Es indiferente que los dos clientes que tratan entre sí tengan su cuenta en el mismo banco o en bancos distintos, pues los banqueros canjean sus cheques en la clearing house. El sistema de depósitos podría, pues, por medio de la transferencia, desarrollarse hasta el punto de desplazar totalmente el empleo del dinero metálico. Si todo el mundo tuviese una cuenta en un banco e hiciese todos sus pagos por medio de cheques, estos cheques serían el único medio circulante. En este caso habría que suponer que los banqueros tenían el dinero en su poder, pues de otro modo los cheques no tendrían ningún valor p. 124. La centralización del tráfico local en manos de los bancos se lleva a cabo. 19 por medio de los bancos filiales. Los bancos provinciales tienen sucursales en las ciudades más pequeñas de su demarcación. Los bancos de Londres las tienen en las distintas regiones del país. Segundo por medio de agentes. Cada banco provincial tiene en Londres un agente encargado de pagar sus billetes o sus letras de cambio y de recibir el dinero pagado por los residentes en Londres, a cuenta de quienes residen en las provincias p. 127. Cada banquero se queda con los billetes de los demás y no los devuelve. En todas las ciudades importantes se reúnen una o dos veces a la semana y canjean estos billetes. La diferencia se salda mediante una orden de pago sobre Londres, p. 134. La misión de los bancos es facilitar los negocios. Todo lo que facilita los negocios facilita también la especulación. Los negocios y la especulación van, en muchos casos, tan íntimamente unidos, que resulta difícil decir dónde acaban los negocios y dónde empieza la especulación. Donde quiera que existen bancos puede obtenerse capital más fácilmente y más barato. La baratura del capital da alas a la especulación, exactamente lo mismo que la baratura de la carne y la cerveza da alas a la glotonería y a la embriaguez. Páginas 137 y 138. Como los bancos que emiten billetes propios pagan siempre en estos billetes, podría pensarse que sus operaciones de descuento se realizan exclusivamente con el capital así reunido, pero no hay tal. Puede muy bien ocurrir que el banquero pague con sus propios billetes todas las letras por él descontadas y que, sin embargo, 9, 10 de las letras que se hallen en su posesión representen tan capital real y efectivo, pues si bien solo entrega incluso para cubrir estas letras su propio papel moneda, no es necesario que éste permanezca en circulación hasta que las letras venzan. Las letras pueden circular, por ejemplo, durante 3 meses y los billetes refluir, en cambio, al cabo de 3 días p. 172. La práctica de que los clientes giren sobre su cuenta constituye una práctica comercial regulada. Es, en realidad, el fin para el que se garantiza un crédito al contado. Los créditos al contado no se aseguran solamente mediante garantía personal, sino también mediante el depósito de títulos y valores pp. 174 y 175. El capital adelantado con garantía de mercancías surte el mismo efecto que si se adelantase mediante el descuento de letras. Si alguien toma en préstamo 100 libras esterlinas con garantía de sus mercancías, es lo mismo que si vendiese sus mercancías por una letra de 100 libras y descontase esta letra en un banco. Sin embargo, el anticipo le permite retener sus mercancías, aguardando a una coyuntura mejor del mercado y evitar el sacrificio que de otro modo habría tenido que hacer para obtener dinero con toda premura pp. 180 y 181. The Current Theory Reviewed, etc. Edimburgo. 1845, pp. 62 y 63. Es indiscutiblemente cierto que las 100 libras esterlinas que hoy deposito en poder de A serán gastadas mañana y pasarán a formar un depósito en poder de B. Pasado mañana podrán ser gastadas de nuevo por B depositándose en manos de C y así sucesivamente hasta el infinito. Por consiguiente, estas mismas 1000 libras esterlinas en dinero pueden, por medio de una serie de transferencias, multiplicarse en una suma absolutamente indeterminable de depósitos.
Cabe, pues, la posibilidad de que las 9/10 partes de todos los depósitos de Inglaterra no tengan más realidad que la de las partidas inscritas en los libros de los banqueros, según las cuales cada uno de ellos responde por su parte correspondiente. Así sucede en Escocia, donde el dinero circulante, que además es casi todo el papel moneda, no excede nunca de 3 millones de libras esterlinas y los depósitos ascienden a 27 millones. Mientras no sobrevenga una reclamación general y repentina de reembolso de los depósitos, harán on the banks una avalancha sobre los bancos, las mismas 1000 libras esterlinas, en su camino de retorno, pueden compensar con la misma facilidad una suma igualmente indeterminable. Del mismo modo que estas mismas 1000 libras esterlinas con que hoy saldo mi deuda a un comerciante, pueden saldar mañana la deuda de este con otro, pasado mañana la del otro con el banco, y así sucesivamente, hasta el infinito. Estas 1000 libras esterlinas pueden pasar de mano en mano y de banco en banco, compensando cualquier suma imaginable de depósitos. Como hemos visto, Gilbert sabía ya en 1834 que todo lo que facilita los negocios, facilita también la especulación, y que ambos van, en muchos casos, tan íntimamente unidos, que resulta difícil decir dónde acaban los negocios y dónde empieza la especulación. Cuanto mayor sea la facilidad con que puedan obtenerse anticipos sobre mercancías aún no vendidas, más anticipos de estos se contraerán y mayor será la tentación de fabricar mercancías o de regar en lejanos mercados mercancías fabricadas solamente para obtener esta clase de anticipos en dinero. Un ejemplo palmario de cómo esta clase de especulación puede arrastrar todo el mundo de los negocios de un país y de los resultados a que esto conduce, lo tenemos en la historia del comercio inglés durante los años de 1845 a 1847. Este ejemplo nos enseña lo que puede dar de sí el crédito. Adelantaremos algunas breves observaciones que servirán para ilustrar los ejemplos expuestos a continuación. A fines de 1842 empezó a ceder la presión que desde 1837 venía pesando casi ininterrumpidamente sobre la industria inglesa. En los 2 años siguientes se acentuó todavía más la demanda de productos industriales ingleses por parte del extranjero. Los años de 1845-46 señalan el apogeo de la prosperidad. En 1843, la guerra del opio abrió al comercio inglés el mercado de China. El nuevo mercado brindaba una nueva coyuntura para la expansión que se hallaba ya en pleno auge, sobre todo la de la industria algodonera. Jamás podríamos llegar a producir con exceso, teniendo 300 millones de hombres que vestir, decía al autor de estas líneas, por aquellos días, un fabricante de Manchester. Pero todos los edificios fabriles de nueva planta, todas las máquinas de vapor y de hilado, todos los telares, eran insuficientes para absorber la masa de plusvalía que afluía de Lancashire. Con la misma pasión con que se ampliaba la producción, se acometió la construcción de nuevos ferrocarriles, y fue en este campo, a partir del verano de 1844, donde empezó a aplacarse el ansia de especulación de industriales y comerciantes. La gente suscribía todas las acciones que podía, es decir, suscribía acciones hasta donde llegaba el dinero para cubrir los primeros pagos a cuenta. Luego ya se vería. Al presentarse el vencimiento de los siguientes pagos, según el apartado 1059 de Comercial Distress, 1848-57, el capital invertido en ferrocarriles en los años de 1846-47 ascendía a unos 75 millones de libras esterlinas, se hacía necesario recurrir al crédito y quebrantar además los verdaderos negocios de la empresa. Por lo demás, estos negocios, en la mayoría de los casos, se hallaban ya de suyo recargados. Las ganancias, tentadoramente altas, habían arrastrado a la gente a operaciones mucho más extensas de lo que justificaban los recursos disponibles. Pero para eso existía el crédito, fácilmente asequible y además barato. El tipo de descuento bancario era bajo. En 1844, de 1/3 a 2/300%. En 1845, hasta octubre, menos del 3%, para subir luego, durante poco tiempo, hasta el 5%, febrero de 1846, y bajar de nuevo, en diciembre de 1846, hasta el 3/4. El banco tenía en sus sótanos unas reservas oro de un volumen inaudito. Los valores bursátiles interiores alcanzaban límites jamás conocidos. ¿Cómo, pues, iba a desaprovecharse tan hermosa oportunidad de navegar a velas desplegadas? ¿Cómo no se iban a lanzar a los mercados extranjeros, hambrientos de productos ingleses, todas las mercancías que podían fabricarse?
¿Y por qué el fabricante no se iba a embolsar la doble ganancia obtenida, de una parte, con la venta de los hilados y los tejidos en el Extremo Oriente y, de otra parte, con la venta en Inglaterra de las mercancías con que a su retorno venían cargados los barcos? Se desarrolló así el sistema de las consignaciones masivas de mercancías a la India y a China mediante anticipos, que no tardó en convertirse en un sistema de consignaciones simplemente para conseguir anticipos, como se expondrá en detalle en las notas siguientes, sistema que forzosamente habla de conducir al abarrotamiento en masa de los mercados y a la quiebra. El crack se produjo en 1846, a consecuencia de la mala cosecha de este año. Inglaterra y sobre todo Irlanda necesitaron importar enormes cantidades de víveres, especialmente trigo y patatas. A los países exportadores solo era posible pagarles en una proporción muy pequeña en productos industriales. Fue necesario exportar metales preciosos para atender a estos pagos. Salieron así al extranjero 9 millones en oro, por lo menos. De esta suma, 71,2 millones salieron de las reservas del Banco de Inglaterra, con lo cual se asestó un duro golpe a su libertad de movimiento en el mercado de dinero. Los demás bancos, cuyas reservas se hallan atesoradas en el Banco de Inglaterra y coinciden en realidad con las reservas de este banco, hubieron de restringir también sus concesiones de crédito. La corriente de los pagos, que hasta entonces fluía rápidamente y sin dificultades, empezó a paralizarse, primero aquí y allá y luego con carácter general. El descuento bancario, que en enero de 1847 era todavía del 3 al 300%, subió en abril, al producirse el primer movimiento de pánico, al 7%. En el verano volvió a producirse un pequeño alivio transitorio, 6,5%, pero ante el fracaso de la nueva cosecha, volvió a producirse el pánico, ahora con mayor furia. El descuento mínimo oficial del banco subió en octubre al 7 y en noviembre al 10%, lo que quiere decir que la inmensa mayoría de las letras ya solo podía descontarse a cambio de gigantescos intereses usurarios o no podía descontarse en modo alguno. La paralización general de los pagos hizo que diesen en quiebra una serie de casas de las más importantes y muchísimas empresas pequeñas y medianas. El propio Banco de Inglaterra se vio a punto de dar en quiebra a consecuencia de las restricciones que le habían sido impuestas por la astuta ley bancaria de 1844, hasta que el 25 de octubre, respondiendo a la presión de la opinión pública, el gobierno dejó en suspenso la ley, desembarazando así al banco de las absurdas trabas legales que sobre él pesaban. Gracias a esto, pudo poner en circulación desembarazadamente su reserva de billetes, y como el crédito de estos billetes de banco se hallaba en realidad garantizado por el crédito de la nación y no había sufrido, por consiguiente, quebranto, la angustia de dinero se vio inmediatamente aliviada. Claro está que aún siguieron dando en quiebra una gran cantidad de empresas grandes y pequeñas, cuya situación era desesperada, pero el punto culminante de la crisis había sido superado y en diciembre el descuento bancario descendió de nuevo al 5% y en el transcurso del año 1848 se preparó aquella animación renovada en los negocios que en 1849 había de embotar los movimientos revolucionarios del continente y que en la década del 50 se tradujo en una prosperidad industrial sin precedentes. Preludio del nuevo crack de 1857, F. E. 1. Acerca de la gigantesca depreciación de los valores del Estado y las acciones durante la crisis de 1847 se contienen datos en un documento publicado por la Cámara de los Lores en 1848. Según esta información, la baja de valor registrada el 23 de octubre de 1847. Tomando como punto de comparación el nivel de febrero del mismo año, era valores del Estado inglés, 93.824.217 libras esterlinas. Acciones de docks y canales, 1.358.288. Acciones de ferrocarriles, 19.579.820. Total, 114.762.325 libras esterlinas. 2. Acerca de la especulación en el comercio con las Indias Orientales, donde ya no se libraban letras porque se hubiesen comprado mercancías, sino que se compraban mercancías simplemente para poder librar letras descontables, convertibles en dinero, dice el Manchester Guardian de 24 de noviembre de 1847 página 4. En Londres hace que B compre al fabricante C en Manchester mercancías para embarcarlas con destino a D, en las Indias Orientales.
B paga a C con letras a 6 meses libradas por C contra B. Este se cubre igualmente con letras a 6 meses libradas contra A. Una vez embarcada la mercancía, A libra también letras a 6 meses contra D sobre los documentos de embarque enviados a este. Por consiguiente, tanto el comprador como el vendedor entran en posesión de los fondos muchos meses antes de pagar real y efectivamente la mercancía, y además es muy frecuente que estas letras, a su vencimiento, vuelvan a renovarse con el pretexto de conceder tiempo para el reflujo, tratándose de negocios a tan largo plazo. Desgraciadamente, en esta clase de operaciones las pérdidas no se traducían precisamente en una restricción del negocio, sino por el contrario, en su ampliación. Cuanto más se empobrecían los interesados, mayor era la necesidad que sentían de comprar, movidos por el afán de encontrar con los nuevos anticipos los medios de reponer el capital perdido en sus anteriores especulaciones. Las compras no se hallaban reguladas ya por el juego de la oferta y la demanda, sino que constituían la parte más importante de las operaciones financieras de la firma especuladora. Pero esto no es más que un aspecto del problema. Lo mismo que ocurría aquí con la exportación de mercancías manufacturadas ocurría al otro lado del océano con la compra y embarque de productos. Las casas que en la India disponían de crédito bastante para hacer que se les descontasen sus letras, compraban azúcar, añil, seda o algodón. No porque los precios, comparados con los de Londres, prometiesen una ganancia, sino porque se aproximaba el vencimiento de letras anteriores giradas sobre la casa de Londres y era necesario cubrirlas. Para ello, nada más sencillo que comprar un cargamento de azúcar, pagarlo con letras a 10 meses sobre la casa de Londres y enviar a Londres por correo los documentos de embarque. Antes de 2 meses. Los documentos de embarque de estas mercancías apenas cargadas, y con ellos las mercancías mismas. Llegaban a la Lombard Street de Londres y la casa londinense entraba en posesión del dinero 8 meses antes de que venciesen las letras libradas sobre ellos. Y todo esto se desarrollaba lisa y llanamente, sin dificultades ni complicaciones. Mientras los bancos dedicados a descontar letras encontraban dinero abundante para adelantarlo sobre los documentos de embarque y almacenamiento, descontando así hasta cantidades ilimitadas las letras libradas por casas de la India sobre buenas firmas de la Mincing Lane. Este procedimiento fraudulento se mantuvo en vigor mientras las mercancías iban y venían a la India y de ella en barcos de vela dando la vuelta al Cabo de Buena Esperanza. Al abrirse el canal de Suez e implantarse la navegación a vapor, desapareció la base sobre la que funcionaba este método de fabricación de capital ficticio, la larga duración del viaje de las mercancías. Y el telégrafo acabó de echar por tierra este método, al informar al día del estado del mercado de la India al comerciante inglés y del estado del mercado inglés al comerciante indio. F.E. 3. Las siguientes líneas han sido tomadas del ya citado Informe Comercial Distress, 1847-48. En la última semana de abril de 1847 el Banco de Inglaterra notificó al Royal of Liverpool que a partir de aquella fecha reduciría a la mitad la cuantía de sus operaciones de descuente con él. Esta notificación produjo efectos desastrosos, ya que últimamente los pagos, en Liverpool, se efectuaban mucho más en letras que al contado y los comerciantes, que generalmente aportaban al banco mucho dinero contante para pagar las letras aceptadas por ellos solo podían aportar, en los últimos tiempos, letras que les habían sido entregadas para saldar su algodón y otros productos. Este método había ido muy en aumento, y con él las dificultades financieras. Las letras aceptadas que el banco tenía que pagar por los comerciantes eran en su mayoría letras libradas sobre el extranjero, que hasta entonces se habían saldado casi siempre con los pagos obtenidos a cambio de productos. En cambio, las letras que ahora aportaban los comerciantes en vez del antiguo dinero contante eran letras con distinto vencimiento y de distintas clases, un número considerable de ellas, letras bancarias a 3 meses fecha a contar desde su libramiento, la inmensa mayoría letras contra algodón. Estas letras estaban aceptadas, cuando se trataba de letras bancarias, por banqueros de Londres, en los demás casos por comerciantes de todas clases que operaban con el Brasil, los Estados Unidos, el Canadá, las Indias Orientales, etc. Los comerciantes no se giraban entre sí, sino sobre los clientes del interior del país que habían comprado productos en Liverpool, cubriéndose con letras sobre bancos de Londres, sobre cualesquiera casas londinenses o sobre quien fuese. La notificación del Banco de Inglaterra trajo como consecuencia que se redujese el plazo de vencimiento para letras libradas sobre productos extranjeros vendidos, plazo que hasta entonces venía siendo, generalmente, superior a 3 meses pp. 1, 2 y 3.
El período de prosperidad de 1844-47 en Inglaterra fue unido, como ya hemos expuesto más arriba, a la primera gran especulación ferroviaria. Acerca de su repercusión sobre los negocios en general, leemos lo siguiente en el mencionado informe. En abril de 1847, casi todas las casas comerciales habían comenzado a desatender más o menos sus negocios, to start their business, mediante la inversión de una parte de su capital comercial en empresas ferroviarias p. 18. Se contraían también préstamos a alto tipo de interés, por ejemplo, al 8%, sobre acciones de ferrocarriles, recurriendo para ello a particulares, a banqueros y a compañías de seguros p. 42-43. Los grandes desembolsos hechos por estas casas a los ferrocarriles los obligaban, a su vez, a recurrir a los bancos para obtener de ellos cantidades excesivas de capital, mediante descuentos de letras, como medios para poder continuar sus propios negocios p. 43. Pregunta. ¿Diría usted que los pagos hechos sobre acciones ferroviarias contribuyó mucho a la presión imperante en el mercado de dinero en abril y octubre de 1847? Respuesta. Creo que apenas si contribuyeron a la presión de abril. A mi juicio, hasta abril y acaso hasta entrado el verano, más bien fortalecieron que debilitaron a los banqueros, pues el derroche real de dinero no se desarrollaba, ni mucho menos, con la misma rapidez que aquellos pagos. A consecuencia de ello, la mayoría de los bancos tenían en sus manos a comienzos de año una cantidad bastante grande de los fondos de los ferrocarriles. Esto aparece confirmado por numerosos testimonios de banqueros en Comercial Distress, 1848, 57 f. Estos fondos fueron disminuyendo gradualmente en el curso del verano y el 31 de diciembre eran ya considerablemente más pequeños. Una causa de la presión existente en octubre era el descenso gradual de los fondos de ferrocarriles en poder de los bancos. Entre el 22 de abril y el 31 de diciembre se redujeron en una tercera parte los saldos ferroviarios existentes en nuestras manos. Los pagos hechos a cuenta de acciones de ferrocarriles surtieron el mismo efecto en toda la Gran Bretaña. Poco a poco, fueron absorbiendo los depósitos de los bancos pp. 19 y 20. He aquí el testimonio, coincidente con este, de Samuel Gurney, gerente de la tristemente célebre casa Overend Gurney & Co. En 1846 había una demanda considerablemente mayor de capital para ferrocarriles, pero no subió el tipo de interés. Se produjo una condensación de sumas pequeñas en grandes masas, y estas grandes masas eran absorbidas por nuestro mercado, por lo cual el efecto que esto producía era, en conjunto, el de lanzar más dinero al mercado de dinero de la City y no el de retirarlo de él p. 135. A. Hodgson, director del Liverpool Joint Stock Bank, indica hasta qué punto pueden las letras de cambio formar las reservas de un banquero. Teníamos la costumbre de guardar en cartera, en forma de letras que vencían de un día para otro, por lo menos las 9/10 partes de todos nuestros depósitos y todo el dinero que recibíamos de otras personas, hasta tal punto que durante la crisis el importe de las letras que vencían diariamente equivalía casi a la suma de los compromisos de pago a que diariamente debíamos atender p. 29. Letras de especulación, núm. 5092. ¿Por quién estaban aceptadas principalmente las letras? Por algodón vendido. R. Gardner, el fabricante algodonero, varias veces mencionado en la presente obra f. Por corredores de mercancías. Un comerciante compra algodón, lo traspasa a un corredor. Gira contra este y hace que le descuenten las letras. núm. 5094. ¿Y estas letras, pasan a los bancos de Liverpool y son descontadas allí? Sí. Y también en otras partes a no ser por esta concesión de crédito, otorgada principalmente por los bancos de Liverpool, el algodón se habría vendido el año pasado. A mi juicio. 11, 2 o 2 peniques más barato la libra. núm. 600. Decía usted que circulaba una cantidad enorme de letras libradas por especuladores sobre los corredores de algodón de Liverpool. ¿Puede aplicarse lo mismo a sus anticipos hechos sobre letras contra otros productos coloniales, aparte del algodón? A. Hodgson, banquero de Liverpool f. Esto se refiere a los productos coloniales de todas clases, pero muy especialmente al algodón. núm. 601. ¿Procuraba usted, como banquero, mantenerse alejado de esta clase de letras? En modo alguno, las considerábamos como letras perfectamente en orden, siempre y cuando que circulasen en cantidades moderadas. Esta clase de letras son renovadas con frecuencia.
Especulación en el mercado de las Indias Orientales y China, 1847. Charles Turner, gerente de una de las primeras firmas de Liverpool dedicadas al comercio con las Indias Orientales. Todos conocemos las incidencias que han ocurrido en los negocios con la isla Mauricio y otras operaciones semejantes. Los corredores estaban acostumbrados a adelantar dinero sobre mercancías no solo a su llegada, para cubrir las letras libradas sobre estas mercancías, lo que estaba perfectamente dentro del orden, y además sobre los documentos de embarque, sino que adelantaban también dinero sobre los productos antes de embarcarse, y en algunos casos antes incluso de que estuviesen fabricados. Yo, por ejemplo, había comprado en Calcuta. En un caso especial, letras por valor de 6 a 7 mil libras esterlinas. El importe de estas letras fue enviado a Mauricio, para invertirse en plantaciones de azúcar. Las letras vinieron a Inglaterra y más de la mitad de ellas fueron protestadas. Más tarde, al llegar por fin el cargamento de azúcar con que habían de pagarse estas letras, resultó que antes de embarcarse e incluso antes de producirse, este azúcar estaba ya vinculado en garantía a terceras personas p. 54. En la actualidad, las mercancías destinadas al mercado de las Indias Orientales deben pagarse al fabricante al contado. Pero esto no significaba gran cosa, pues si el comprador dispone de algún crédito en Londres, no tiene más que girar una letra sobre Londres y descontarla aquí, donde el tipo de descuento es ahora bajo. Con el dinero así obtenido paga al fabricante, y transcurren, por lo menos, 12 meses antes de que un exportador de mercancías a la India pueda recibir de allí los productos enviados a cambio. Una persona que dispone de 10 a 15 mil libras esterlinas y se dedique a comerciar con la India obtendrá de una casa de Londres crédito por una suma considerable, concederá a esta casa el 1% y girará sobre ella, con la condición de que el importe de las mercancías enviadas a la India sea remitido a esta casa de Londres. Ambas partes están tácitamente de acuerdo, al convenir esto, en que la Casa de Londres no tendrá que hacer ningún desembolso al contado, es decir, en que las letras se prorrogarán hasta que lleguen los productos de la India. Las letras se descontaron en Liverpool, Manchester y Londres. Algunas se hallan en posesión de bancos escoceses p. 55. Núm. 786. Al investigar los libros de una casa recientemente quebrada en Londres, se descubrió lo siguiente. Una firma de Manchester y otra de Calcuta habían abierto en esta casa un crédito por 200.000 libras esterlinas. Es decir, los clientes de la firma de Manchester que enviaban a Calcuta, desde Glasgow y Manchester, mercancías en consignación. Podrían girar sobre la Casa de Londres hasta cubrir el importe de 200.000 libras. Se convenía, al mismo tiempo, que la Casa de Calcuta podría girar sobre la Casa de Londres hasta la misma suma. Estas letras se vendían en Calcuta, con su importe se compraban otras letras y estas eran enviadas a Londres para que la casa de aquí pudiese, con su importe, comprar las primeras libradas en Glasgow o Manchester. Por medio de esta operación se pusieron en circulación letras por valor de 600.000 libras esterlinas p. 61. Núm. 971. En la actualidad, cuando una casa de Calcuta compra un cargamento para Inglaterra y lo paga con algunas letras libradas sobre su corresponsal en Londres, enviando aquí los documentos de embarque, estos certificados permiten obtener inmediatamente un anticipo en la Lombard Street. Disponen, por tanto, de 8 meses de plazo durante los cuales pueden manejar el dinero antes de que sus corresponsales paguen las letras. 4. En 1848 la Cámara de los Lores nombró una comisión secreta encargada de investigar las causas de la crisis de 1847. Las declaraciones de testigos formuladas ante esta comisión no fueron publicadas, sin embargo, hasta 1857, Minutes of Evidence, taken before the Secret Committee of the House of Lords appointed to inquire into the causes of distress, etc., 1857. Citada aquí como Comercial Distress, 1848, 57. He aquí el testimonio del señor Lister, director del Union Bank of Liverpool. 2444. En la primavera de 1847 existía una enorme expansión del crédito, porque las gentes de negocios transferían sus capitales del comercio a los ferrocarriles, queriendo, sin embargo, continuar sus negocios con el mismo volumen de antes. Probablemente todos empezaban creyendo que podrían vender las acciones ferroviarias con ganancia, reponiendo así el dinero sustraído a sus negocios. Al darse cuenta tal vez de que ello no era posible, solicitaban crédito para sus empresas que antes pagaban al contado. Y esto determinaba una extensión del crédito. 2500.
Estas letras, que causaban pérdidas a los bancos que se hacían cargo de ellas. Tenían como base principalmente trigo o algodón. Eran letras libradas sobre productos de todas clases, trigo, algodón, azúcar y toda clase de productos de extranjero. Apenas hubo por aquellos días nada, exceptuando tal vez el aceite, que no bajase de precio. 2506. Un corredor que acepta una letra no la acepta sin bailarse suficientemente a cubierto aún contra una baja de precio de la mercancía que le sirve de garantía. 2512. Sobre productos se libran dos clases de letras. Entre las primeras se cuentan las letras originarias libradas desde allá contra el importador. Las letras libradas así sobre productos suelen vencer antes de que lleguen estos. Por eso el comerciante, si llega a la mercancía y no dispone de bastante capital, se ve obligado a hipotecársela al corredor hasta que pueda venderla. Luego el comerciante de Liverpool gira enseguida una letra de la segunda clase sobre el corredor, garantizada por aquella mercancía, siendo incumbencia del banquero cerciorarse con el corredor de si tiene en su poder la mercancía y de cuánto ha desembolsado sobre ella. Debe convencerse de que el corredor se halla a cubierto, para reponerse en caso de pérdida. 2516. Recibimos también letras del extranjero. Alguien compra allí una letra sobre Inglaterra y la envía a una casa inglesa. La letra no indica si ha sido bien o mal librada ni si detrás de ella hay productos o no existe más que el aire. 2533. Decía usted que los productos extranjeros de casi todas clases se vendían con grandes pérdidas. ¿Cree usted que ello se debía a las especulaciones injustificadas hechas a costa de estos productos? Se debía al volumen excesivo de las importaciones, pues no existía el volumen necesario de consumo para absorberlas. Según todas las apariencias, el consumo disminuyó notablemente. 2534. En octubre, los productos eran casi invendibles. Un experto de primer rango, el legítimamente zarandeado cuáquero Samuel Gurney, de Overend Gurney & Co., nos dice en el mismo informe cómo, al llegar el crack a su apogeo, se desarrolló una sauve-qui-peut general. 1262. Cuando estalla el pánico, ningún hombre de negocios se pregunta cuál inversión será más ventajosa para sus billetes de banco, ni si perderá 1 o 2% vendiendo sus bonos del tesoro o sus papeles al 3%. Cuando el pánico le domina, no se preocupa para nada de las pérdidas o de las ganancias. Se preocupa solamente de ponerse salvo, aunque el resto del mundo se hunda. 5. Refiriéndose al fraude mutuo entre dos mercados, dice el señor Alexander, comerciante en negocios con las Indias Orientales, ante la Comisión sobre las Leyes Bancarias creadas en 1857, citada Cornovent Comité 1857. 4330. Actualmente, desembolsando en Manchester 6 chelines obtengo en la India 5 chelines solamente, y si invierto 6 chelines en la India recupero 5 chelines solamente en Londres. Es decir, que el mercado indio sale defraudado en Inglaterra y el comercio inglés igualmente defraudado en la India. Y esto ocurría en el verano de 1857. Cuando apenas habían pasado 10 años desde la amarga experiencia del año 1847.